Vamos a la economía, porque el ministro de Hacienda, Mario Marcel, ha dicho que el déficit fiscal del año pasado, con el que venimos arrastrando iniciando este 2025, se debe a factores externos y también factores volátiles, dijo, como la variación de los precios del litio. O sea, él dice, esto se debe a un imprevisto. Y todos sabemos que al imprevisto nadie está obligado. Entonces dice, yo no tengo ninguna responsabilidad en el hoyo financiero para nada, tampoco la directora de presupuesto, porque factores externos. El Consejo Fiscal Autónomo recomendó ajustes por 1.554 millones de dólares, pero sin afectar la inversión de capital, mientras que senadores expresaron dudas respecto a los sectores que deben presentar una reducción de gasto frente a los desequilibrios macroeconómicos que presenta el país. Néstor Aburto, buenos días. Hola, Néstor. ¿Cómo están? Muy buenos días. Hoy es un día muy importante para tener datos e información. ¿Por qué? Porque este miércoles el titular de Hacienda, Mario Marcel, junto a la directora de presupuesto, Javiera Martínez, van a llegar hasta la Comisión de Hacienda del Senado para explicar el incumplimiento de la meta fiscal 2024 y el informe de finanzas públicas correspondiente al mes que terminó, al mes de febrero. El desajuste presupuestario de 2024 alcanzó presupuestario del año 2024 alcanzó un 3,2% del PIB, superando en 1,3 puntos la meta del 1,9 fijada por el decreto de política fiscal. Ustedes ya lo resumían respecto a los números. El ministro defendió, eso sí, el día de ayer la gestión presupuestaria y sostuvo que las proyecciones y política fiscal fueron razonables y que estas desviaciones de recursos se debieron principalmente a factores externos y volátiles. Marcel explicó que los precios del litio fueron más fluctuantes de lo esperado y que la recaudación por litio fue mucho menor de lo que mantenía el proyecto presupuestario 2024. Nosotros no argumentamos que la diferencia en el balance estructural sea producto de una emergencia. No fue producto de una emergencia. Fue producto de que en dos componentes de ingresos importantes hubo una diferencia muy grande que no fue compensada por otras cosas. Entonces nosotros presupuestamos algo que era más o menos 40% más bajo. Aún así, los ingresos efectivos del litio fueron la mitad de esa parte que era la que se podía gastar. Bueno, un error de cálculos, dice el secretario de Estado. Marcel indicó que las metas fiscales fueron cumplidas en los primeros años de gobierno, a pesar de la desviación del año 2024, y sostuvo que las proyecciones para el crecimiento del PIB fueron acertadas y no fueron la causa de los desvíos fiscales, ya que las expectativas de crecimiento eran de 2,5% y se mantuvieron dentro de los rangos previstos. La comisión, en todo caso, sostuvo en su documento, en esta presentación, que las principales causas del desvío fueron menores ingresos fiscales, especialmente provenientes del litio, y un ajuste insuficiente del gasto público. Sí, eso es lo que dice el Consejo Fiscal Autónomo. Dice, menores ingresos fiscales, especialmente provenientes del litio, y un ajuste insuficiente del gasto público, es decir, del gasto que tenía el presupuesto y que de ahí pudo haberse frenado. El presidente del organismo, Jorge Rodríguez, señaló que aunque hubo una reducción del gasto en 800 millones de dólares, no fue suficiente para compensar la menor recaudación, por lo que la deuda bruta del gobierno aumentó a 44% del PIB y la deuda neta a un 37,7%. Razón por la cual el Consejo Fiscal Autónomo recomendó realizar ajustes adicionales por 1.554 millones de dólares y cumplir con la meta de déficit estructural de 1,1% del PIB para este año, el 2025, sin afectar, dijo el Consejo, la inversión de capital para no frenar el crecimiento de Chile. Además de mejorar la eficiencia del gasto, optimizar las proyecciones de ingreso y fortalecer la transparencia fiscal. Rodríguez, presidente, recuerden ustedes, del Consejo Fiscal Autónomo, sostuvo que este desvío es extraordinario para un año sin crisis y que representa un desafío para la sostenibilidad fiscal de Chile. El balance estructural alcanzó un déficit de 3,2% del PIB, desviándose 1,3 puntos del PIB de la meta de 1,9 que está en el decreto de política fiscal. El CFA considera que esto es un desvío extraordinario para un año sin crisis, ya que supera los promedios históricos de desviaciones del periodo 2001-2023 en años sin crisis ni eventos extraordinarios.
En medio de las explicaciones que sabemos que suenan entre 1,5, 1,9, en fin, pero en medio de estas explicaciones el ministro Marcel, como ya mencionábamos, culpó al litio por este descalabro en cuanto a los números para el año 2024, o sea, el año que terminó. Y nuevamente resurgió la interrogante: ¿qué tan volátil es el litio para nuestra economía? Cuestionamientos que también realizó el senador Juan Antonio Coloma en la sesión del miércoles, de este miércoles. Que cuando vino el boom del litio, lo único que dijo el Consejo Fiscal Autónomo, y esto, oiga, cuidado con el litio, establezcan una política porque esto puede ser para arriba y para abajo y nos puede pegar muy fuerte, cosa que ocurrió, y creo que nos pegó fuerte por la diferencia que se produjo en el último caso. Benefició mucho las dos primeras, afectó mucho en la última, cosa que parece que era más o menos previsible. Patricio Jaramillo, economista y director de riesgo financiero de Pricewaterhouse Chile, comentó sobre el rol del litio en la recaudación fiscal y destacó que es necesario evaluar técnicamente cómo las fluctuaciones de los precios internacionales del litio afectan la recaudación fiscal y si estas variaciones son lo suficientemente relevantes como para incluirlas en los parámetros a largo plazo de la regla fiscal. Es un aspecto interesante por cuanto se debe evaluar técnicamente si las fluctuaciones de precios internacionales del litio están afectando con qué elasticidad de la recaudación. Ahora, sí, al menos en los informes de finanzas públicas se echa de menos que se discuta un poco más lo que ocurre con el mercado internacional del litio en los respectivos informes, dado que está generando también impactos relevantes en la recaudación. En todo caso, ayer miércoles se dieron ciertas señales de que en abril el ministro de Hacienda deberá presentar un plan correctivo respecto al próximo informe de finanzas públicas, sobre el cual la comisión deberá pronunciarse en 30 días, es decir, desde que se conozca hasta fines de abril. La discusión es en torno a nuevos recortes del gasto público, particularmente en gastos comprometidos, que son obligaciones legales y estructurales ya adquiridas por el Estado, las cuales tienen que ser evaluadas. El senador PPD Ricardo Lagos Weber se refirió a lo que viene en materia de gastos en educación, trabajo, previsión social, además de salud, que son ítems que dicen no será fácil recortar gastos de ellos. Aquí hoy día nos vamos a dar con la cabeza a ver cómo hacer para ajustar los 0,5, que es como de 1.500 millones. Yo no quiero pensar lo que va a hacer 4 veces más ese ajuste que algunos candidatos proponen. Bueno, y todo esto cruzado, Tomás Caterin, por la elección presidencial, ¿no? La elección también lleva a un debate en cuanto a la economía. Mire, yo sé que es súper difícil el PIB tendencial, esto es súper simple. En la calculadora, cuando se hizo el Excel, digámoslo así, usted en la casa, obviamente estoy reduciéndolo, es para que lo entendamos todo, lo pasa a un Excel y ponen el litio a un cierto valor. Y eso no llegó. No fue así. Entonces, eso es lo que dice el Consejo Fiscal Autónomo. Lo volátil de esta no es como el cobre, que tiene un precio hacia el futuro, pero además el gasto público, que ha venido al aumento, no hubo una reducción en eso, no hubo una ingeniería en el balance respecto al gasto público. Néstor, no solamente los números no cuadran, sino que las explicaciones no cuadran. A ver, si eso es lo que pasa acá. Aquí nadie asume errores. Nadie tiene una ligera autocrítica, nadie nada. Siempre los errores son de otros, siempre los errores son de circunstancias externas, siempre los errores son de causas sobrevinientes. ¿Qué es una causa sobreviniente imposible de predecir? Un terremoto. Es como si ocurrió un terremoto, no lo podía predecir. No es verdad. Y voy a explicar por qué. El primer año de este gobierno, ¿cuándo fue? 2022. En 2022 hubo una enorme reducción del gasto público por la ley de presupuesto que había dejado el gobierno anterior y por el exceso de gasto que hubo durante la pandemia. Tenía que reducirse y eso se produjo. Y el 2022 hubo superávit fiscal. 2023, primera ley de presupuesto confeccionada por Mario Marcel y por la directora de presupuesto Javiera Martínez. Déficit fiscal. Fue tal el déficit fiscal en 2023 que ¿qué es lo que ocurrió? Secretamente le sacaron la plata a la Corfo. 2023 le sacaron la plata a la Corfo. Con precio de litio alto. Bueno, ya le pegaron el manotón a la Corfo. El 2023, 3.500 millones de dólares.
2024, hablaba el ministro de Hacienda Mario Marcel que pasó el 2024, año pasado, ya no había plata del litio. ¿Querían pegarle otro manotón? A ver, porque eso es lo que está diciendo, po. Querían pegarle otro manotón y ya no había plata. Se le pegaron un manotón chico porque rasparon lo que quedaba, 45 millones de dólares. Otro problema, la plata del litio no era para eso. El presidente Gabriel Boric públicamente dijo que la plata del litio era para el hidrógeno verde, para inversiones, para otras cosas, justamente porque era una especie de maná que estaba recibiendo el país y que por lo tanto se iba a utilizar para determinadas cuestiones específicas, no para el gasto corriente ni para los hoyos que generó Mario Marcel. ¿Qué explicación es esta de Mario Marcel? Si es un irresponsable. Todo esto que estamos diciendo es así. Entonces resulta que ahora tenemos que decir que no es responsable y que no... O él pretende que nosotros digamos que no es responsable y que esto se dé a causas que no sé cuáles son. Problema. El año pasado se desplomó efectivamente el precio del litio y este año también va a ser un precio bajo. Entonces, ¿y qué es lo que había dicho Mario Marcel y muchas autoridades permanentemente? Ingresos permanentes para... Gastos permanentes. Lo repetimos como loro todo. Sí. Acabamos de repetir como loro todo. Es lo que ellos repiten como loro todo. Sí, que lo decían todo el tiempo en la comisión, en el debate. Pero si lo estamos repitiendo todos como loro, salvo él ahora. Salvo él, que ahora dice, claro. No, mira, ocurrió algo. Perdona, pero no es así. Y por último, mira, yo espero que el presidente de la República hoy día recuerde sus palabras, diciendo para qué era la plata del litio y en qué se gastó. No estoy diciendo que se haya cometido un delito, no estoy diciendo que se haya violado la ley, estoy diciendo que promesas públicamente expresadas no se cumplieron, ¿no? Porque se utilizaron para tapar hoyo. Eso es todo. Y habló Lagos Weber. Habló recién, en tu nota. Sí. Él forma parte del problema, pues él es miembro de la Comisión de Hacienda, pues. Cada proyecto de ley que roga gastos tiene un informe financiero. Dan lo mismo, hay que botarlos a la basura, no están funcionando. Y pasa por dos, en el Congreso, por dos sedazos técnicos, teóricamente. Las comisiones de Hacienda de la Cámara de Diputados y del Senado. El señor Lagos Weber es miembro de la Comisión de Hacienda del Senado. No valen nada. Ellos también son responsables. ¿Qué más podemos decir? Abril va a ser clave para ver cómo se hace el ajuste que está pidiendo el Consejo Fiscal Autónomo, porque lo que recomienda no es vinculante, pero lo que está recomendando, y probablemente en abril deberíamos conocer de dónde más se le va a aplicar una medida de shock. Yo no sé si eso va a ser planes, por dónde va a pasar, reducción de puestos de trabajo, eso no lo sabemos. A ver, es bien grave bien clave lo que tú estás diciendo. ¿Por qué? Porque resulta que si el ministro de Hacienda no hace ningún ajuste, ¿qué pasa? Por las presiones políticas. Lo que pasa es que va a aumentar la deuda del país nomás. Y llegará sobre el 44%. Casi justo en el límite que todos dicen que no se puede pasar. O sea, este gobierno dejaría totalmente comprometido al país. Además, con otro agravante, que dejaría al próximo gobierno el ajuste. Por eso es que hay economistas, lo hemos dicho acá en Radiograma, Vespertino y Matinal, lo hemos dicho en más de una oportunidad. Si se quieren tomar, esto lo dicen economistas de distintos sectores y sensibilidades también, yo creo que eso es muy importante. Si se quieren tomar ciertas medidas para resguardar, los más progresistas dicen hay que controlar el gasto, pero los más ortodoxos dicen tiene que ser a partir de marzo medida de shock. Es decir, el nuevo gobierno se instala y es medida brutal respecto a reducción. Entonces están estas dos miradas, pero las dos son que hay que tener cuidado. No es que hay que gastar más, porque uno de repente ve en redes sociales algunos señalando, pues decir, Estados Unidos, Alemania están sobre el 100% endeudados. Sí, pero resulta que nosotros no fabricamos motores, no estamos haciendo software. No somos nada. ¿Me entienden? Claro, la incidencia en la economía, nosotros puede ser muy, muy, muy... muy complejo. Pero abril va a ser importante para poder conocer de dónde van a aplicar medidas.
Y si no hace nada, y si Marcel pretende hacer algo y no se lo aceptan, ¿renuncia o no renuncia? Un gacha el moño. Imagínate que Marcel tiene la decisión de bajar el gasto y no se lo acepta el presidente. ¿Se va o no se va? Bueno, esa es una buena pregunta. Buena pregunta. No, en plena campaña presidencial, imagínate. En plena campaña presidencial. Y fíjate que hay una información que se publica hoy día con respecto a Sokimich. Mira, el año pasado Sokimich perdió $404 millones. Perdió $404 millones. ¿Qué se proyecta para este año? Se proyecta que nuevamente los precios del cobre estén bajos y por lo tanto nuevamente este año pague menos. Sokimich pagó casi 1.500 millones de dólares menos a Corfo en 2024. 2025, de nuevo, porque el precio está bajo. No hay plata más. Todas las cifras indican que no hay plata. Bueno, se vienen momentos duros para Mario Marcel y para la directora de presupuestos, que ella es responsable de todo esto también. Y va a haber una fuerte presión pensando en el presupuesto 2026, que normalmente, o sea, que siempre hay un cierto espacio para el debate, que se escucha el debate, lo hicieron bajo la gobierno de Bachelet Piñera, porque la próxima administración tiene que ver cómo lo va a hacer. Entonces, les decimos al tiro a los auditores, probablemente julio, agosto va a haber un gran debate económico por la ley de presupuesto, porque los candidatos van a querer incidir en lo que se va a presentar previo, digamos, a la propuesta del presidente al Congreso Pleno. Te hago una pregunta que tiene que ver y no tiene que ver. A ver. ¿Carolina Toá frente al debate? Es una buena pregunta, porque participó de la mesa. Seguro se pregunta que no tienen respuesta inmediata. No, pero uno puede decir solo como telón de fondo, participó de la mesa de la cual después ahora va a tener que analizar sobre las consecuencias de las decisiones que se tomaron en la mesa en que ella participaba. Y eventualmente oponerse. O sea, ahí va a demostrar si es continuidad o no continuidad. Claro, pero uno podría decir también si es que borra con el codo lo que escribió con la mano y todo ese tipo de cosas. Bueno, lo han hecho los últimos gobiernos, no solo Gabriel Boric. Sí, no, la política es así. La política es así, claro. Pero Sí, una vez más. Sí.